Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres Dejando Huella, este programa del Instituto Municipal de la Mujer, en donde les mostramos historias de vida para que ustedes puedan inspirarse y vean sobre todo la capacidad que tiene la mujer. El día de hoy tenemos una gran invitada, a la doctora Beatriz Elena Valles Gutiérrez. Bienvenida a su programa, Mujeres Dejando Huella. Hola, mucho gusto y agradezco la invitación que me hace el Instituto Municipal de las Mujeres para participar en este programa. Y bueno, coméntenos un poco, la ciudadanía no conoce su gran historial académico, pero coméntenos un poco qué es lo que realiza usted en este ambiente. Bueno, yo de profesión soy abogada, pero también he estado trabajando con cuestiones de historia, y después tengo un doctorado también en esta línea de las mujeres, de trabajos de mujeres en investigaciones feministas. Y bueno, combino las tres cosas para trabajar en lo que he hecho. Me gusta mucho la profesión que últimamente desempeño, que es la de historiadora, y me he enfocado mucho a trabajar con historia de las mujeres, pero igual he trabajado con muchas cuestiones sobre la mujer en general, y así como el tema que ustedes me preguntaban, muy específico, he trabajado cuestiones de violencia hacia las mujeres. En Durango, y como usted lo comenta, la historia de la mujer, ¿qué tanto se ha observado la evolución del combate a la violencia? ¿Cómo vamos en esta lucha? Bueno, creo que se ha avanzado mucho, sí. Yo siento que muy al principio que inicié en esto me sentía como que estábamos súper atrasados en estas cuestiones, pero ahora ya veo muchas mujeres interesadas y también afortunadamente muchos hombres en hacer un trabajo para remediar esta situación. Yo lo considero un mal tremendo de salud, no solo física sino emocional, y una situación que creo que en la medida en que se hable de él se puede combatir, porque lo que también sé es que muchas veces todo esto de la violencia estuvo oculto, o si se hablaba muy en secreto y no se quería hacer público. Todavía una persona que se anima a decir que ha sido violentada o que confiesa que ha ejercido violencia es señalada fuertemente, sí. Y eso también impacta, pero creo que estamos entendiendo que si no se habla, no se puede atacar. Siempre nos comparamos con otras potencias mundiales y dijimos, ¿qué tanto estamos atrasados en comparación a otros países? A veces creemos que vamos muy bien y de repente salen casos que nos sorprenden, donde hay falta de educación, donde hay violencia, donde hay abuso físico y emocional en una mujer. ¿Qué tanto vamos en comparación a otros lados? Yo no me quisiera comparar con otros lados, porque como tú dices, a veces dices, en este país o en tal parte o en tal región del país incluso ya están muy avanzados, y luego te das cuenta que no es verdad, que las cuestiones son hasta como con más refinamiento y más, no sé, falta de humanidad total la cuestión de la violencia, y dices, no, estamos igual que en todos lados. Lo que a mí me parece importante es que nos centremos en lo que estamos haciendo, que veamos en qué estamos cooperando y que querramos seguir caminando. Eso es todo. Y esto es en el ámbito en el que estés, porque, bueno, pues somos humanos y la violencia está en todas las fases de nuestra humanidad. Entonces, cada uno tenemos una parte en el que podamos combatir. Ahorita cuando hablábamos antes de iniciar el programa me decías que si las activistas, digo, sí, ellas tienen su papel, o sea, ellas tienen esa forma de hacer las cosas así, y hay otras que lo podemos hacer de una manera diferente, pero si te consideras que estás en ese trabajo, lo haces y lo haces bien. Entonces, digamos que cada uno coopera desde sus diferentes trincheras para mejorar este ambiente, ¿no? Así es, sí. También me comentaba que usted también cooperó en varias ocasiones para poder prevenir lo que es la violencia hacia la mujer, ya desde derechos humanos, por ejemplo. Platícanos un poco sobre su carrera en esa sintonía. Bueno, hace ya unos 25 años inicié trabajando
en la Comisión de Derechos Humanos. Inicié, digo, porque fue la primera comisión que se formó aquí en Durango. Yo quedé como el cargo de secretaria técnica y a mí me tocaba el área de derechos de las mujeres. Tenía muchas formas de hacerlo, pero me llamaba mucho la atención que hubiera un área para mujeres, donde ahí estaba como todo lo que eran los programas para atender a las mujeres, la forma incluso de todo lo que se hacía de programas o de folletos o de libros para publicar por parte de la comisión que había presupuesto, entraba dentro de esa área. Entonces allí empecé como a manejar esta situación de como más de apoyo a la mujer. Me acuerdo la atención que se daba era en esa área como más teníamos, por ejemplo, me acuerdo, intervenimos en programas como, por ejemplo, en las visitas a la penitenciaría, a las cárceles, era visitar las áreas de mujeres, empezar a preguntar cómo vivían, enterarnos, por ejemplo, de cómo era la forma en que los niños de las internas estaban con ellas y cómo convivían. O sea, todo eso que son como cosas pequeñas, pero que son apoyos hacia las mujeres, empezó a ver ahí. Me acuerdo haber trabajado también en el programa para apoyo a los mayores de tercera edad y haber enfocado muchas de las cuestiones que hacíamos, a ver cuáles eran los problemas de las mujeres adultas mayores. Sí, o sea, ya sí con la especificación de trabajar para las mujeres. Entonces empezaba a combinar ya esta área de voltear a ver a la mujer como una cuestión especial, porque volvemos a los inicios, o sea, no somos la humanidad, sino somos los hombres y las mujeres con nuestras cosas muy propias de los dos y trabajar cada uno para lograr un éxito como personas. Anteriormente las campañas se dirigían exclusivamente a la mujer. Actualmente, le comento, nosotros en el Instituto Municipal de la Mujer tiene un programa que se llama Hombres Despiertos, Nuevas Masculinidades. Y precisamente se trata de reeducar al hombre para poder evitar esta violencia. Ya se están viendo estos cambios en donde ya no solamente se enfocaba la prevención en la mujer, pero la mujer que hacía con toda esa información, si el esposo no lo sabía, ya se está viendo una diferencia marcada. Sí, yo mucho tiempo dije que estábamos tan mal educados los hombres como las mujeres, ¿no? Y exactamente como tú dices, no solo era el programa para que se volteara a ver a la mujer, sino ya una vez que se volteó a ver a la mujer, entonces, a ver, ahora, ver qué necesidades tiene el hombre y cómo era una nueva necesidad de ellos al enfrentarse a una nueva mujer, porque verdaderamente las mujeres hubo un despertar diferente, o sea, se está tratando de cambiar la forma de pensar y yo creo que sí se ha logrado cambiar en la situación de pensar que no somos iguales, que somos muy parecidos, pero somos con cosas muy diferentes y entonces trabajar en esas diferencias. Pero luego cuando la mujer se empezó a sentir empoderada, a sentir que podía hacer las cosas de otro modo, a sentir que ya no dependía totalmente del hombre como había estado mal educada, vuelvo a decir. Entonces sí se tiene que voltear a ver al hombre porque ellos también están sufriendo esa situación. Estaban educados de otro modo, estaban educados con una visión diferente de la mujer a la que están tratando ahorita. ¿Y cuál es esta visión? ¿En qué ha cambiado una y otra? Mira, por ejemplo, esta competencia, bueno, en muchos ámbitos, ¿verdad? Voy a hablar en la cuestión, por ejemplo, de que ya hay hombres y mujeres desempeñándose en el aspecto laboral y desarrollando todas sus capacidades y con esta situación de saber qué tanto puede ganar un hombre como una mujer un salario digno y hacer lo que se le antoje con su salario, invertirlo como sea, etcétera. Entonces, en un entonces el hombre decía, yo soy el proveedor, y muchas cosas estaban enfocadas a que el hombre era el proveedor de la familia, y así lo asumía uno como mujer, y así se asumía en la familia y en la sociedad en general. Ahora se piensa, vamos a pensar que los dos son capaces, que los dos pueden
por ejemplo, en una familia formarla y distribuir las cargas del hogar económico con los dos, igual voltear a la situación de decir, ya no vale la pena que la mujer esté solamente enfocada al hogar, porque a veces se expresaba de parte de la mujer que quería hacer otra cosa y no se dejaba, ¿no? Es que simplemente no se concebía que lo hiciera. Y también esta participación de los hombres en la crianza de los hijos y en el camino del desarrollo de la familia es increíble. Ellos aportan muchas otras cosas como varones que nosotros no podíamos aportar y que los hijos y la familia y en general la sociedad lo necesita, ¿sí? Y se van viendo cambios tan simpáticos, así como el papá cargando al bebé y la mochila y llevarlo a la guardería, pero ¿por qué no lo llevaba antes si eran sus hijos, no? Y era simplemente porque así no se usaba. ¿Y por qué, por ejemplo, una mujer no puede hacer un trabajo en una mina, por ejemplo? Pues porque lo puede hacer tan bien como lo hace un hombre, ¿no? A mí me ha tocado ir a visitar las minas y ver a las mujeres arriba de las maquinarias tan grandísimas, trabajando tan perfectamente bien como lo hace un hombre, ¿no? Muy al principio, me acuerdo todavía cuando estaba con la comisión en una visita a una mina, el distintivo era que a ellas les dieron los cascos color de rosa. Ahora ya ni los cascos color de rosa lo quieren las mujeres, simplemente dicen, deme mi casco del color que sea, y así trabajo, ¿no? Y es que todo ha venido así en la evolución. Mira, por ejemplo, en las cuestiones de derecho había muchas restricciones para que las mujeres desempeñaran trabajos. Me acuerdo, por ejemplo, haber trabajado un asunto de las mujeres no podían bucear hasta una profundidad, demasiada profundidad, porque decían que había un cambio en su sangre, que había alteración en los glóbulos blancos. Se trabajó mucho en la Organización Internacional del Trabajo para que esa regla, por ejemplo, se quitara. ¿Por qué? Pues porque no era verdad, o sea, era una suposición, que era un trabajo peligroso, que podía sufrir X situaciones. Sí, eso sí es verdad, pero tan peligroso es para el hombre como para la mujer, pero no porque fuera como una suposición tenía que haber una regla. Ahorita se quitó y la mujer si lo quiere hacer lo hace, y si no, no lo hace también, ¿verdad? Y se respeta. Y así como la mujer empezó a incursionar en este tipo de trabajos, el hombre, como usted bien lo comenta, también empezó a incursionar en trabajos que antes eran de la mujer exclusivamente, como la crianza del hijo. Y ya de repente hay estigmas en donde dicen, no, es que el hombre se queda en la casa a cuidar a los hijos y la mujer sale a trabajar. Y sí, qué bueno que se quede, y si ese es un acuerdo de los dos, qué bueno. Pero mira, ahorita que tú decías de cuestiones de los hombres que se quedan en la casa, pero también los hombres han hecho ahora funciones que según esto estaban muy solo para las mujeres, como por ejemplo ser costuras preciosas, que el otro día veía un reportaje de un joven en el sur de México que está haciendo blusas artesanales con unos bordados increíbles. Qué bueno, y él dice, a mí siempre me gustó, me llamó la atención lo que hacían mis abuelas y mis tías, pero no me dejaban hacerlo, y cuando quise hacerlo, aquí está el trabajo que estoy haciendo y el éxito que tengo. Y qué bueno, porque se le aplaude, y en un momento dado a lo mejor a ese niño se le pudo haber dicho, vete, este es un trabajo de mujeres y tú no lo vas a hacer, y haberle cortado una inspiración, una forma de hacer las cosas igual que lo hace la mujer, con el mismo éxito, ¿verdad? Y la verdad es que creo que nosotros nos ponemos obstáculos imaginarios, ¿no? De por ser mujer no puedo hacer esto, o por ser hombre no puedo hacer esto, cuando en realidad tenemos la libertad de hacer lo que se nos plazca sin perjudicar a los terceros, y que tenemos las mismas capacidades, a lo mejor no la misma fuerza, pero sí las mismas capacidades, las mismas habilidades. Y es algo que a lo mejor tampoco nos ha caído el 20 de eso. Hoy en día la mujer pues creo que ya es más libre de hacer este tipo de actividades. A veces la necesidad es la que la ha empujado a hacer estas actividades pues que no son típicamente de la mujer. Pues sí, pero las hace y las hace con éxito. Pero fíjate, todo esto que estaba prohibido para unos y otros generaba violencia, mucha violencia, ¿no?
es que, por ejemplo, si tú querías hacer una cosa, ¿por qué no la podías hacer? ¿Y por qué lo que ahorita te decía yo, esos calificativos como para un hombre? Tú no lo puedes hacer porque eres niño, o tú no lo puedes hacer al contrario porque eras niña, ¿sí? Y entonces te empiezan a marcar un estigma, te empiezan a marcar un modo de comportarte, pero con violencia, en lugar de decir, te acepto como eres y vamos a trabajar con éxito los dos, ¿verdad? Y ahora las nuevas crianzas, ¿usted cómo lo ve? Usted que ha visto que su tesis es precisamente en educación, ¿cómo ha visto lo que es la crianza antes y la de ahora? ¿Qué tan distinta es incluso en los salones? Pues mira, yo creo que ahora es muy igualitaria, ¿sí? Todavía hace tiempo había como los talleres, si te acuerdas, en las preparatorias. De corte y confección. Eran de corte y confección para la mujer o de mecánica. Y bueno, no podía una niña entrar a un salón de mecánica porque, es más, ni siquiera se le ocurría inscribirse, ¿no? Es cierto. Pero tampoco tú verías bien si el niño hubiera estado en el de corte y confección. O sea, es lo que nosotros llamamos en estos temas así como el currículum, ¿no? O sea, había currículums para que estudiaran los hombres y las mujeres. Cuento yo en una anécdota de lo que describo en mi tesis. Fíjate, eran 5 clases de costura para las niñas, o sea, 5 etapas de la clase de costura. La primera era como ensartar la aguja, hilvanar, etcétera, y ya la última era como los bordados y todo tan elegantes, pero 5 clases, ¿no? Para ellos. Y eso no existía en el currículum para los niños, o sea, esas clases no había. Pero tampoco tú podías entrar a otra clase. Y después la cuestión, todo lo que era como las básicas reglas de multiplicar, la lectura, la escritura, eso sí era común. Y nosotros a veces nos preguntaban si había como restricciones para la mujer que entrara a la escuela o no. No había, simplemente había como una situación de como el matrimonio estaba permitido a edades mucho más tempranas para la mujer, como que la educación se terminaba en el 6º grado, lo que podría ser la primaria, ¿no? Ya no habría como abrir una educación un poco mayor. Y cuando, por ejemplo, aquí se abre en Durango, pues empiezan a decir que para qué la están preparando, o sea, para qué les dan geografía y para qué les dan idiomas. Incluso comento de libros escritos que dice, ¿por qué una mujer está hablando de tomar esas clases? ¿Se va a convertir en qué? Si ella lo que necesita es la cocina. Incluso permitían que tomaran, por ejemplo, a lo mejor matemáticas o algo que las ayudara a llevar las cuentas de la casa, porque eso sí les tocaba. Pero así ya como más, ¿a qué le va a servir el idioma para ayudar a su esposo a la crianza de los hijos? Pues nada. Pero no, ahora vemos que no. Ahora, esto sí ha cambiado mucho en la educación, o sea, el currículum está totalmente abierto, aunque luego vuelves a los currículums ocultos. La violencia del profesor cuando ve en una clase de matemáticas avanzadas a una mujer y dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? O, bueno, no nos vamos más lejos, yo te digo que soy abogada y todavía cuando yo entré a la escuela de Derecho había profesores en primer año que decían, ¿y estas mujeres qué están haciendo aquí? ¿Por qué están viniendo a estudiar una carrera supuestamente de hombres, no? Cuando ya había habido muchas abogadas cuando yo ya entré a la escuela, pero seguía esta situación, ¿verdad? Igual, o sea, como en esta clase tan avanzada de matemáticas, de física, lo que sea, hay una mujer que va a ser una mujer. Ahora, fíjate, todo esto ha cambiado. ¿Por qué ahora están saliendo las biografías de las mujeres científicas? Pues porque ¿quién se tenía que esconder detrás de un apellido de un hombre? Pues Marie Curie, que era la que había descubierto el radio. Pero quien tenía que presentarlo ante la academia era el hombre, porque él tenía que ser el aceptado. Y cómo ella pelea para que después la acepten cuando ya no está su esposo y que le reconozcan que quien ella había sido la principal científica, ¿verdad? Entonces ya no se vale. ¿Por qué Sor Juana se esconde en un convento para escribir?
Pues porque no había la apertura para que ella fuera una mujer como fue en su época. Y así seguimos, ¿no? Entonces, pensamos tal vez que en nuestra época avanzada y todo no hay violencia, sí hay. ¿Sabes qué pasa con la violencia? Que es una conducta tan sutil que a veces no la entiendes, o sea, la estás a veces sufriendo y no la percibes, porque así es esa conducta. Yo he hablado a veces con mujeres cuando les haces reflexionar las cosas que están pasando y dicen, es que eso es violencia, me pasaba, o a lo mejor yo te voy a decir cosas personales que uno también tiene que reconocer, que a veces dices, ni me había dado cuenta que algo me estaba sucediendo y eso era violencia. Pero mira, no te vas más lejos, sino por ejemplo, el otro día me reía con mi hijo porque estábamos en un restaurante y a la hora de que viene el mesero, a él le pregunta qué van a comer, así como si él tenía que decidir por los dos, pero no se diga a la hora de la cuenta, porque la cuenta se la traen a él, ¿verdad? Porque entonces, pues, ¿quién paga? Y volvemos a la cuestión del proveedor y demás, y los roles de género es él. Eso podría ser un tipo muy, así como muy light de violencia, pero es una violencia, o sea, simplemente que deje la cuenta y ya sabrá quién se lo paga o quién no se lo paga, ¿no? Pero esta cuestión de ese tipo de violencia, si te digo, cuando uno reflexiona con personas que están sufriendo violencia, te das cuenta que a lo mejor no se había dado cuenta ni que la estaba sufriendo o a lo mejor ni que la estaba ejerciendo, porque también eso es otra cosa. Tenemos que ser conscientes que a veces hacemos la violencia y a veces la recibimos, ¿sí? Y cómo podemos en eso, pues solamente estudiando, hablando, leyendo, o sea, tenemos que enterarnos de lo que está pasando y eso me parece que es muy importante. Retomando este tema de la violencia sutil y de su experiencia estudiando Derecho, estoy segura de que vivió muchos más que ese tipo de comentarios, porque la mujer indudablemente, no importa en dónde se desarrolle, siempre sufre violencia, ya sea de la sutil o ya sea más grave, no física o emocional. Y es cierto, normalizamos esta violencia, la asumimos como algo cotidiano y seguimos avanzando. En su experiencia, que tantas veces llegó a detectarlo, o ya ahora que piensa en todo lo vivido, dice, esto sí era violencia y a lo mejor en ese momento no me di cuenta? Bueno, ahorita que me decías que pensara cuando estaba en la escuela, fíjate, me acuerdo mucho una situación. Yo creo que yo he sido una persona con muchas libertades y se lo agradezco mucho a mis padres, pero a mi entorno y después a mi esposo y todo. Yo casada estaba trabajando y me acuerdo que iba al juzgado a alguna práctica, no me acuerdo a lo que fui, pero me acuerdo en dónde era y estaba yo embarazada. Entonces volteó el actuario que estaba en ese día en el juzgado y me volteó a ver y me dice, ¿y usted para qué viene a trabajar si está casada? ¿O qué no la mantiene? Me quedé así, dije yo, ¿qué onda? O sea, ¿de qué se trata? Porque en primera la forma en que te ven, ¿no? O sea, se me notaba el embarazo. En segundo, ¿qué le importa? O sea, pues yo estaba haciendo mi trabajo, no estaba interfiriendo en nada, simplemente el comentario así tan, bueno, ¿y usted qué está haciendo aquí, no? O sea, ¿qué no la mantienen? ¿Por qué tiene que trabajar aquí? Me dio tanto coraje. Creo que como que sin pensarlo mucho dije, voy a seguir haciéndolo porque esto me gusta y esto quiero hacer, ¿verdad? Pero fíjate, eso, ¿verdad? ¿Y ya le contestó? ¿Le dijo algo? Fíjate que no soy de esas personas que contestan. A veces pienso que sí debe uno de contestar. A lo mejor haces caer en cuenta al otro que está haciéndolo mal, ¿no? Pero simplemente me quedé así como que dije, pensando qué era lo que me estaba diciendo y por qué me lo estaba diciendo. Pero es que no tenía ninguna razón, ¿no? Y a lo mejor si pudiéramos ser como un poco contestonas, creo que sería un poco como hacer caer a la gente en cuenta, no tanto al varón, sino también una mujer te puede inferir una conducta violenta que está haciendo mal, ¿verdad? Pero son un montón de cosas. Mira, te contaba que
hace unos 2 o 3 años estoy todavía, bueno, porque todavía me hablan y les agradezco, formando parte del grupo que está trabajando sobre la forma de hacer el protocolo de intervención de hostigamiento y acoso en la universidad, el acoso laboral, el acoso sexual en el caso de las alumnas y de los maestros. Es que nos hemos dado cuenta, vuelvo a las mismas cuestiones, ¿no? Inicialmente empezamos a pensar que sería un grupo para apoyo de los alumnos y las alumnas. No nos dimos cuenta que también los maestros sufren en otro nivel ese tipo de violencia y se amplía el panorama. Y es lo que te digo, pudieras decir, es que la violencia es para el más débil o para el que está en un plano más abajo, etc. No, es que es en todos los niveles. En el tipo de violencia se puede hablar de la horizontal y de la vertical, o sea, tú puedes violentar a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela, etcétera, y puedes ser violentado por un maestro a ti como alumno, pero tú también como alumno puedes violentar y los maestros se quejan y sufren esas violencias. Entonces, es que te digo, es tan compleja la cuestión de la violencia. Claro. Pero en el tema de ¿son los hombres, los maestros hombres los que se han quejado de este tipo de situaciones? No, las mujeres, las maestras mujeres también se quejan y se quejan de acoso y tú lo quisieras pensar, dices no puede ser, pero lo ves y hablas con ellas y te das cuenta que sí, hay alumnos que acosan y que las hacen sentir muy, muy mal. En este protocolo que usted ha trabajado, ¿qué es lo que han llegado en consenso para que esas situaciones no se presenten? Pues mira, es que es muy complejo porque es desde cómo presentar la queja, porque esa es otra cuestión de la violencia, no te animas a poner una queja, porque hay muchísimas cosas que no te garantizan que tu violencia vaya a tener un éxito, ¿sí? Y lo primero que piensas es, yo voy a dar la cara y yo no sé si alguien se vaya a reír, si alguien vaya a comentar otra cosa peor, si esto vaya a ser una cosa que luego se revierta y vaya a ser difícil para mí salir de esto. Eso es lo primero. Entonces, tienes que ver la forma de cómo se pueda presentar la queja de una forma anónima, un poco sin dar muchos datos para que tú puedas intervenir. Pero lo interesante de esto es que la persona que presente la queja tenga confianza de hacer la denuncia. Y después la otra cuestión que es muy importante es que quien esté manejando las cuestiones del recibimiento de la queja, del manejo de la investigación, etcétera, sean personas profesionales, porque también son casos que se tienen que llevar con mucha discreción, de una forma pues muy profesional, porque también cualquier cosa puedes afectar. Uno, por ejemplo, de abogado en el ejercicio de la profesión te das cuenta cuántas denuncias hay que no son ciertas, que lo hacen solo para molestar, para fastidiar, para sacar un provecho de cualquier otra cosa. ¿Y cómo se perjudica, oye? ¿Cómo se perjudica a una persona? Y en el caso eso se tiene que llevar muy así. Después, la cuestión de llegar a un acuerdo entre unos y otros, el que violenta y el que es violentado, para que cese eso y hacer algunas cuestiones, por ejemplo, cambios de salón, situaciones. Ese es algo como muy práctico, ¿no? Que si se comprueba esto, pues se cambia. Pero luego también que haya una sanción es muy importante, porque luego te quedas así como, bueno, se presenta la queja y no pasa nada. Pues no, entonces no, mejor no voy, mejor no digo. Esta situación ya ha aplicado en general, y usted que es abogada y que sabe de leyes mucho más que yo, los procesos ¿han evolucionado para bien o han evolucionado para mal en este momento en que una mujer va y pone su denuncia de que me agredieron o me acosaron? ¿Ya son diferentes los procesos, la manera en tratar a la víctima? Mira, sí son diferentes y yo creo que han cambiado para bien. Vuelvo a decirte de cuando inicié a litigar,
Fíjate, una vez estaba allí en la agencia del Ministerio Público y hubo una señora a decir que le había golpeado a su esposo. No estaba el agente, estaba el secretario, y entonces le dijo, a ver, y entonces ella se levantó la blusa, le enseñó la espalda, y le había pegado con un cinturón. ¿Y sabes cuál fue el comentario? No le pegó con la hebilla. Te quedas así, dices, ¿qué? O sea, eso es lo que tú esperas recibir de una autoridad, con el que vas en la confianza de que te va a ayudar, con la emoción toda volteada al revés, porque es que cuando te agreden sufres de lo físico y lo emocional, para que te diga eso, así casi que, mire, cuando le vuelva a pegar y le pegue más, entonces viene, pues no, eso no es. Y muchas de esas cosas se han podido cambiar porque los profesionales del derecho han cambiado, han estado como más motivados, han estado con más formación en este aspecto. Sí hay mucho avance, es que no puedes tratar igual a una persona que detecta el poder como a la otra que está violentada en este caso, ¿verdad? Puedo hablar de hombres y de mujeres, pero sí han cambiado los procesos. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, el hecho de hacer una denuncia de violación? Es que antes te careaban con el violador. ¿Cómo era posible? O sea, no era posible que lo hicieran así. Ahora hay una cámara, hay una forma de hacer diferente el careo o cuando menos hasta que tú puedas decir quién fue el que te hizo el agravio, etc. Pero ¿cómo que lo ibas a carear con él? Si era el que te había violentado, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Eso ha cambiado, y sí ha cambiado, y tiene que cambiar. Seguir cambiando. Seguir cambiando. Y me refiero a la víctima, o sea, al trato a la víctima en general. No quiero hablar de hombre o mujer. Tú me decías que sí ha cambiado como apoyo a la mujer. Tiene que cambiar en apoyo a la víctima, simplemente. Hacer las cosas diferentes. Ha avanzado mucho la cuestión de la victimología. Es que todo tiene que cambiar y tiene que cambiar unido unas cosas con otras. El feminismo ha influido mucho, sí, es cierto. En los cambios del derecho ha influido tremendamente porque se ha oído a las víctimas y muchas de las víctimas son mujeres. Y se ha oído a las mujeres, ¿verdad? Claro. A veces siento que nos desesperamos, pero creo que nos falta voltear atrás para ver que sí se han logrado bastantes cambios. Tanto porque la mujer lo pide, tanto porque también el gobierno se involucra para poder contestarles, para poder modificarlos. Siento que también a veces nos desesperamos y nos falta ver así como hemos avanzado de poco a poco, y siento que sí va, ¿no? Avanzamos poco a poco, no se pueden hacer cambios radicales. Mira, ahorita hablas del gobierno, es que cómo cuenta un gobierno que tenga voluntad política de hacer las cosas, cualquiera. Y hablando de este caso de apoyo a las víctimas de violencia, es que tienen que ser sensibles las autoridades y en general el gobierno, porque tienen los medios para que las cosas cambien. Y ser sensibles es muy importante, que sean sensibles. Sí. ¿Vemos esa sensibilidad? Sí, sí la vemos ahora, diferente. ¿Qué opina usted acerca de las activistas? De que, te digo, la juventud a veces a lo mejor nos arrebata y queremos los cambios ya ahora, pero ¿cómo ve usted las acciones? Bueno, las veo bien. Alguna vez comentaba por qué tuvieron las mujeres que quitarse los brasieres en la plaza para que las voltearan a ver, pues porque las necesitaban voltear a ver y porque esa era una forma extrema de que las voltearan a ver. Las activistas tienen un papel muy, muy importante, pero yo considero lo que ahorita también comentábamos, tienen que ser unas personas informadas de lo que van a hacer, respetuosas, porque llega un momento en que sí se rebasa una situación y eso ya pierde incluso para quienes son las activistas y para la causa que llevan. Entonces se tienen también que tener como estrategias, como logística para hacer el activismo y hacer las manifestaciones, pero que son necesarias, que son necesarias a estas personas arrojadas,
impetuosas, increíbles. Tú hablas de las mujeres, sí. Yo te decía, la última manifestación del 8 de julio, había muchas muchachas jóvenes, nos llamaba la atención eso. Y estábamos en la retaguardia, otras que no estábamos muy jóvenes, pero quisimos acompañar y hacer la manifestación. Y se vale, ¿verdad? Y se vale hacerlo. Y sí, yo quisiera alguna vez decir que no se sobrepasen, porque volvemos, también ellas ejercen violencia. Claro, sí. Estamos en una delicada línea, ¿no? Eso, así es. Pero sí, definitivamente las activistas han visibilizado a la mujer y han visibilizado también a todas las carencias que y se los tienen en la problemas sociedad. sociales. Sí. Y es algo que se tiene que hacer. Sí. Son realmente una parte muy importante para la sociedad. ¿Usted conoce algunas? Sí, sí conozco, trato algunas. No, en mi familia no, pero sí tengo amigas y conocidas y compañeras. O sea, te digo, he acompañado algunas en marchas. No soy de las que grito demasiado, ni las... Bueno, alguna vez hicimos un performance en la plaza, sí, me acuerdo. Pero la verdad, admiro a las que van adelante y las que van haciendo como la campaña más fuerte de visibilización. Pero yo creo que uno tiene que moverse, creo que es un deber ciudadano, no que te llames activista, es que te llamas ciudadano y Exacto. tienes que participar. Muy bien. Bueno, pues creo que estamos llegando al final de este programa. ¿Algún mensaje para la mujer duranguense precisamente de cómo hemos evolucionado y de cómo pues la mujer también tiene que evolucionar? Yo diría para las mujeres de Durango que sigan trabajando en luchar por sus derechos, cada una en su ámbito, en su ambiente, pero necesitamos seguir caminando, trabajando, tanto para nosotros como para los varones y sobre todo también para las futuras generaciones. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir aquí a Mujeres Dejando Huella, doctora Beatriz Elena Valles. Muchísimas gracias por atendernos y precisamente pues todos los que nos están viendo que sepan todas esas cosas que se hacen en favor a la mujer y de cómo de poquito en poquito vamos evolucionando, vamos dejando estos obstáculos que la sociedad, que nosotros nos ponemos, dejando de lado y vamos avanzando. Muchísimas gracias, soy Yoshael Rojas Arabia y esto es Mujeres Dejando Huella. Doctora Beatriz Elena, de verdad fue un placer escucharte, todo lo que nos has comentado esta mañana, este tiempo que nos regalas. Créeme que las mujeres que te van a escuchar van a recibir ese mensaje como una oportunidad. Tu experiencia, todo tu estudio a lo largo del desarrollo de tu profesión, sí, va a dejar como es este programa, Mujeres Dejando Huella y lo más importante, en otras mujeres. Bueno, pues esto ha sido así como un ritual ya para nosotras, entregarte la libreta de servicios de lo que es el municipio de Durango, en donde tendremos cosas útiles que te puedan servir a ti y a quien esté dentro de tu sociedad, dentro de tu familia. Invitarte a que nos pongas tu huella en alguno de estos extremos. Mira estas ramas, cómo se ha ramificado. Aquí puedes ver tantas mujeres que como tú el día de hoy nos han compartido sus experiencias y ese aliciente de cómo la violencia se le puede poner un alto. Entonces, bueno, te invitamos, te voy a entintar un poquito, ¿eh? Este sí es bueno, mira, no como otros que luego nos ponen. Ok, en donde tú elijas, en un extremo. Déjame prestar, Cris. Gracias. Aquí hay una toallita. Muchas gracias. Y si nos regalas tu autógrafo. Y siempre bienvenida. Muchas gracias. Siempre bienvenida, doctora. Cualquier cosa que tú creas que podamos hacer juntas, que de verdad te conviertas en una observadora ciudadana del trabajo que hace este Instituto Municipal de la Mujer, te lo vamos a tomar como una gran aportación. Muchísimas gracias, Pati, y agradezco la invitación y sobre todo es esta voluntad política de la que hablé, que se refleja en tu trabajo. Te lo agradezco y
yo te reconozco el trabajo que has hecho en este instituto. Muchísimas gracias. Ana, Siempre gracias. bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias.